Buen día para todos. Continuando con el contenido de la materia periodoncia 2, corresponde el tema de cicatrización de los tejidos periodontales, el cual será dictado por la profesora Ilusión Romero y mi persona, la profesora Diana Colmenares. En esta primera parte, tenemos el concepto de cicatrización, el concepto de cicatrización periodontal, células que intervienen en el proceso de cicatrización y la actividad celular. Ok, partiendo de lo que es la cicatrización, tenemos que se refiere al proceso biológico que inicia en cualquier herida y el cual tiene como finalidad devolver la integridad al tejido afectado. Es un proceso que ocurre en la reparación de las heridas y lesiones que afectan a la continuidad de los tejidos y se realiza gracias a la capacidad de proliferación del tejido conectivo y del epitelio. La cicatrización de una herida no es un fenómeno aislado, se considera una fase de la reacción inflamatoria debido a que no se pueden separar los procesos vasculares y celulares que suceden en. Si nos vamos a las fotos que tenemos acá o a las imágenes, podemos observar que tenemos una herida, donde una separación del tejido, ¿okay? Y que a través de un proceso ese tejido pues fue uniéndose de nuevo y fue regenerando por lo menos lo que fue su función y en el mejor de los casos la morfología. De igual forma en esta herida acá comenzamos viendo cómo el proceso de cicatrización va avanzando progresivamente hasta que el tejido recupera pues su funcionalidad. Ahora bien, en cuanto a lo que es la cicatrización periodontal, es un proceso biológico encaminado a la reparación correcta de las heridas por medio de reacciones e interacciones celulares cuya proliferación y diferenciación está mediada por las citoquinas y las sustancias químicas liberadas al medio extracelular. Esto quiere decir que la respuesta de los tejidos periodontales van a incluir una serie de mecanismos que vamos a explicar en el siguiente esquema. La respuesta de los tejidos periodontales es un proceso biológico en el cual ocurre una serie de mecanismos donde el hospedero debe evitar o frenar la hemorragia, asimismo luchar contra lo que es la agresión bacteriana y proporcionar un relleno temporal. Facilitar el movimiento de fagocitosis y de las células de reparación hacia el sitio de la herida donde va a comenzar el reemplazo del tejido dañado. Ahora bien, ¿cuáles son las células que intervienen en la cicatrización periodontal? Primero vamos a entender que las células que repueblan la superficie radicular después de un proceso periodontal son las que van a determinar la cicatrización y el tipo de inserción que vamos a tener. La eficacia de la cicatrización periodontal se va a deber a la capacidad mitótica o la capacidad reproductiva que tengan las células progenitoras que van a conformar los distintos tejidos del periodonto. Ahora bien, si vemos el dibujo y recordamos cuáles son los tejidos del periodonto, tenemos que son la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y por supuesto el cemento radicular. Cada uno de estos tejidos tienen características diferentes que les van a permitir reaccionar o tener un papel distinto en este proceso de cicatrización. Ahora bien, estas células que intervienen en la cicatrización se dividen en tres grupos según su capacidad de regeneración o su capacidad de reproducción, pudiendo ser células lábiles, células estables o células permanentes. Ahora vamos a explicar a continuación cada una. Las células lábiles, que son las que están en división constante, tienen la capacidad de proliferar toda la vida y se van sustituyendo las células descamadas o destruidas por fenómenos naturales por células nuevas. Entre ellas tenemos las células de las superficies epiteliales, como lo que es el epitelio bucal, las células linfoides y las células hematopoyéticas. En estos sitios donde se descaman las células durante toda la vida existe un recambio continuo, el cual puede tardar de 24 a 8 horas en darse o en generarse esa reposición celular. Ahora bien, las células estables, que son también llamadas quiescentes, conservan la capacidad de reproducirse y regenerarse en forma latente, pero en situaciones normales no se reproducen. Esto quiere decir que son células totipotenciales que conservan la capacidad de proliferar y de diferenciarse en cualquier tipo de célula de esos fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos o células adiposas, pero que en condiciones normales ellas no están en constante recambio como las células lábiles, que fueron las que vimos anteriormente.
Este tipo de células estables las vamos a conseguir en las células del hígado, en las células salivales, las glándulas salivales, perdón, páncreas, glándulas endocrinas y lo que es hueso, ligamento periodontal y cemento radicular, tejido conectivo. Ahora bien, las células permanentes son aquellas células que no son divisibles y que no tienen la capacidad de regenerarse. Estas son las neuronas, el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el cristalino. En la herida periodontal intervienen básicamente lo que son células estables y células lábiles, pues la herida no afecta ni músculo ni estructuras nerviosas de importancia, y por esto la cicatrización periodontal tiene una evolución rápida y es favorable. Ahora bien, la actividad celular, ¿qué es lo que hacen esas células en específico? Tenemos primero los neutrófilos polimorfonucleares, que son los que van a estar en la respuesta inflamatoria aguda, puesto que intervienen en las primeras 6 a 12 horas después de la injuria. Ellos van a eliminar y digerir microorganismos. Debido a su capacidad de adherirse al endotelio tisular, pueden llegar al sitio de la herida de forma rápida. ¿Cómo actúan? Actúan por quimiotaxis, que no es más que la respuesta de la célula a estímulos químicos. Y ellos lo que hacen es fagocitar microorganismos y destruir los tejidos necróticos que están en el área de la lesión. Posteriormente actúan los macrófagos, que son los que aparecen en grandes cantidades y son los depuradores de desechos hísticos, como los polimorfonucleares envejecidos, el colágeno desintetizado y los coágulos de fibrina. Ellos promueven la liberación de factores en el proceso de defensa e inflamación y van a aparecer 8 a 12 horas después de la injuria, teniendo una vida más prolongada que la de los neutrófilos. Luego aparecen linfocitos, que son los que aparecen en lesiones inflamatorias crónicas en la fase tardía, que son el sexto o el séptimo, pudiendo ser células linfocitos T, linfocitos B o los natural killer. Ellos van a incrementar la función de los macrófagos y secretan factores quimiotácticos que estimulan la proliferación física y el depósito de colágeno, que nos va a servir para generar posteriormente lo que va a ser el tapón de fibrina, que vamos a explicar en otro video. Podemos observar un pequeño recorte en esta caricatura, donde recordamos que los linfocitos B son los que atacan a los invasores que están fuera de la célula y los linfocitos T son los que atacan a los invasores dentro de la célula. Por lo tanto, toda la vida del linfocito pues, es necesaria para promover la correcta cicatrización de los tejidos. Ahora,